Bueno, ya me presento, soy Enrique Rosado, somos el grupo 9, estamos con mi compañero David Poveda y Mónica Arboleda. Bueno, ahorita nosotros vamos a explicarles sobre el juego de tres en raya. Primero lo que nosotros hicimos antes de interfaz gráfica fue hacer un método así sin la interfaz gráfica y les vamos a explicar con cada método cómo lo hicimos. Doménica. Primero desarrollamos la clase tablero, que esta modela un tablero de 3x3 para el juego de 3 en raya, permitiendo manejar el estado del tablero, alternar los turnos, verificar el ganador y calcular las utilidades. En los atributos tenemos tablero, turno y utilidad. Realizamos el constructor, que es para inicializar el tablero vacío en todas las casillas y definir el jugador que comienza el juego. Tenemos también el método de mostrar, que es el de visualización, que muestra el estado actual del tablero en consola con el turno del jugador actual. También verificamos el estado del juego con dos métodos que es empate y verificar ganador. En empate devuelve true si todas las casillas están ocupadas y no hay ganador, indicando un empate. Y devuelve false si hay al menos una casilla vacía. En verificar ganador, verifica si hay un ganador comprobando las filas, columnas y diagonales. Y devuelve true si un jugador ha ganado. De lo contrario, devuelve false. Luego gestionamos el tablero con los métodos de get casilla, set casilla, get turno y cambiar turno. En cambiar turno, cambia el turno del siguiente jugador. Si el turno actual es X, lo cambia a O y así viceversamente. En calcular la utilidad, calcula la utilidad del tablero desde la perspectiva del jugador máquina. Y la lógica es que evalúa las filas, columnas y diagonales para determinar cuántas están disponibles para X y O. Si hay un ganador, se asigna una utilidad negativa y si no hay ganador, suma puntos para las filas, columnas diagonales donde un jugador puede ganar. Y la utilidad final es la utilidad de X menos la utilidad de O si la máquina es O y utilidad de O menos utilidad de X si la máquina es X. Luego se hicieron las validaciones de las jugadas, que está validate to O and space, en donde verifica si hay líneas donde hay símbolos del jugador o hay un espacio. Y se utiliza para identificar las jugadas críticas, que es ganar o bloquear al oponente. También está el método de checkline, que se comprueba si en una línea de tres casillas hay dos símbolos iguales o si hay un espacio en cualquier posición. De ahí hicimos la clase tree, que representa un árbol utilizado para modelar los posibles estados del juego 3 en raya. Cada nodo del árbol contiene un estado del tablero y sus posibles hijos. Como atributo tiene el nodo tablero raíz, que es la raíz del árbol que corresponde al estado inicial del tablero y contiene el estado del tablero y una lista de hijos que representan los posibles movimientos futuros de ese estado. En el constructor se crea un árbol vacío donde la raíz es null y también un constructor con su estado inicial que inicializa el árbol con un estado inicial del tablero. Como métodos principales tenemos getRaíz, que devuelve la raíz del árbol y es útil para acceder al nodo inicial y generar nuevos estados. También está imprimir árbol, que es el método principal para imprimir todo el árbol completo. Y imprimir árbol recursivo. Este muestra el nivel actual del árbol y llama a nodo getContent para imprimir el estado del tablero almacenado en el nodo. Y también recorre los hijos del nodo. Y en el formato de salida, cada nivel del árbol se imprime con su estado del tablero y un separador entre los nodos. Bueno, vamos a hablar de la clase de nodo tablero. Esto representa un nodo en un árbol que almacena un estado de tablero de un juego de tres en rayas, los posibles estados futuros. Es fundamental para generar y evaluar, navegar entre los estados posibles del juego. Tenemos el atributo content que almacena el estado actual del tablero y representa el estado del juego en este nodo. Los hijos, que es la lista, que es una lista de linked list de árbol que contiene los nodos de hijos representando los posibles estados futuros que se derivan del tablero actual. Tenemos los métodos copiar tablero, que crea una copia exacta del tablero proporcionando para evitar modificar el tablero original al generar nuevos estados.
Generar posibles estados que genera recursivamente los posibles futuros nuevos hijos hasta una profundidad determinada. Y para cada casilla genera un nuevo estado de tablero simulando un movimiento. De menor utilidad. Evalúa todos los hijos y selecciona la menor utilidad entre ellos. Si el estado actual del nodo es un árbol final, usa victoria, derrota o empate, asigna la utilidad directamente. Mayor utilidad. Evalúa todos los hijos y selecciona el hijo con mayor utilidad. Devuelve el hijo nodo que representa el mejor movimiento para el jugador. Y borrar hijo. Se limpia los hijos y útil para liberar memoria una vez que ya no se necesiten los nuevos hijos generados. Ahora la clase proyecto y sin interfaz. Bueno, aquí gestiona el flujo del juego de tres entradas. Permite la interacción entre un jugador y una computadora que toma decisiones basadas en un árbol de posibles movimientos. Aquí están los atributos principales. El Human Player, que almacena el símbolo seleccionado por el jugador humano X u O. El Computer Player, que almacena el símbolo seleccionado por la computadora, que es lo opuesto al jugador. El CS, que es un objeto de la clase Scanner, que es para leer las entradas del usuario desde la consola. Los métodos son Sandbox, permite al jugador elegir su símbolo al inicio del juego y asegura que la elección sea válida y asigna el símbolo opuesto a la computadora. El obtener jugada humano. Solicita al jugador humano que ingrese a su jugador digo, su jugada en una casilla vacía entre 0 y 8. Valida que la entrada sea un número válido y que la casilla esté disponible. Y Play 3, que maneja el flujo completo del juego. Turno de la computadora, genera los posibles estados de tablero, evalúa las utilidades y elige la mejor jugada. Turno del jugador humano, solicita y ejecuta la jugada del jugador. Y verificación de fin de juego. Comprueba si hay un ganador o se corrió un empate. Gracias. Ok, ¿me podrían confirmar si se ve la pantalla? Confirmate, sí se ve la pantalla. Ya, entonces me gustaría hablar un poco sobre proyectos sin interfaz, que nos ayudó mucho para poder comprobar de que la metodología que estábamos usando sí está bastante correcta. Entonces, después de poder comprobar eso, tuvimos que extenderlo a a la fase gráfica, donde tenemos aquí la clase app, que es la que inicia todo esto, creando una escena y directamente esta clase lo que hace es llamar a una clase FMLX, la cual es inicio. En esta clase inicio es donde tenemos creada nuestra pantalla inicial al ejecutar el programa, donde el jugador va a poder a través de un botón seleccionar si quiere jugar con la máquina o si va a jugar contra otro usuario. Entonces, de app pasamos a lo que viene siendo la clase inicio. Esta clase inicio es el controlador de lo que viene siendo el inicio FMLX, donde aquí es donde se genera lo que viene siendo los botones y toda la interfaz gráfica. Y bueno, aquí los botones nos deberían enviar directamente a la clase FMLX de juego, que es donde se va a desarrollar todo el juego. Entonces, este es el controlador para la clase del juego, el Game Controller, donde para cada casilla tenemos asignada una imagen. Entonces, también tenemos un botón que viene siendo el de para retroceder a la pantalla anterior. Y aquí generamos lo que viene siendo cómo se va a desarrollar el juego. Entonces, aquí creamos lo que viene siendo nuestros proyectos, nuestro tablero, y asignamos a cada imagen un evento cuando se realiza un clic. Entonces, el método change_o es cuando el usuario empieza a jugar. El usuario empieza con lo que viene siendo el círculo y se valida de que la partida no esté en empate o no haya ningún ganador para poder realizar esta acción. Entonces aquí el usuario hace su jugada y seguido a esto, si es que todavía no se ha ganado o no hay un empate, se llama a,
a los métodos mencionados antes para que la computadora pueda realizar su jugada. Y por último se hace una comprobación si con la jugada de la máquina ya existe algún ganador o si es que hay algún empate. Entonces ahí se presenta un mensaje en caso de haberlo o si no se puede seguir jugando recursivamente. Entonces Change X lo que hace es cambiar lo que viene siendo la imagen de la máquina y comparar tableros. Nos tuvimos que apoyar de este método para comparar el tablero actual con el tablero que ha escogido la máquina, de el mejor de entre sus hijos, para ver en qué casilla está jugando y poder así cambiar la imagen de la interfaz gráfica. Gracias. A ver, probemos el juego. Ah, ahí. A ver, entonces aquí cogemos para jugar con la computadora. En este caso vamos a empezar nosotros primero, en cualquier casilla. Entonces la computadora escoge la jugada del centro, que es una de las más seguras. Y aquí jugamos y aquí ya debería ganar la computadora porque ya. Sí, y aquí se presenta el mensaje que la máquina ha ganado. Igual se podría mejorar con un mensaje gráfico. Y aquí está el botón para retroceder. Así es, esta fue nuestra presentación.